Nuevamente, buenos días para todos, les agradezco su puntualidad. En la mañana de hoy vamos a realizar nuestro segundo encuentro del componente práctico, donde vamos a desarrollar las prácticas 3, leyes de los gases, y práctica número 4, soluciones y propiedades coligativas. En la mañana de hoy vamos a hacer algo diferente. Vamos a realizar la explicación de la práctica 1, les doy un tiempo para que realicen la actividad, y luego de esto vamos a volvernos a reunir más o menos hacia las 9 de la mañana para dar la explicación de la práctica 4 y que ustedes terminen de desarrollar ya sus dos prácticas. Esperamos que ya tengan resueltas las dos prácticas anteriores con el fin de que no tengan acumulado el trabajo y puedan aprovechar estas 6 horas para desarrollar por completo las dos prácticas que nos corresponden el día de hoy. Entonces, iniciemos. La práctica 3 nos lleva a la aplicación de las leyes de los gases. Por tanto, es importante que reconozcamos cuáles son esas leyes de los gases que ya habíamos visto en tareas anteriores y que mediante un simulador podamos hacer esa experimentación de esos gases y cómo funcionan en la vida real. Entonces, iniciemos. Recordemos que los gases, pues, es uno de los estados de la materia y se puede explicar a partir de 4 variables, las cuales son la presión, el volumen, la temperatura y los moles. La presión es la fuerza que ejercen las moléculas por unidad de área. Cuando hablamos de volumen, estamos hablando del espacio ocupado por esas moléculas gaseosas. Cuando hablamos de temperatura, es la medida de la energía cinética o del movimiento de estas partículas. Y finalmente, las moles tiene que ver con o hace referencia a la cantidad de materia. Eso se refiere a la cantidad, a una cantidad muy grande de moléculas o de átomos. Estas 4 variables pues, nos van a poder explicar ese comportamiento de los gases, dado a que primero encontraríamos un estado sólido donde este se puede calentar y al calentarse, pues va a cambiar su estado a un estado líquido, donde hay pues un mayor movimiento de partículas. Aquí estaban estáticas, aquí ya vemos que hay un movimiento mayor de esas partículas. Ahora, si se calienta o si se disminuye la presión, lo que vamos a observar es que estas partículas se van a mantener distantes, como ocurre en este cambio de estado gaseoso. Entonces, pues aquí lo que tenemos es que van a variar los estados de la materia dependiendo de algunas condiciones a las que los vayamos a exponer. Hay que recordar algunas características que tienen los gases. Entonces, lo primero es que no tienen una forma definida, por lo tanto, ocupan todo el volumen que tengan disponible. Son compresibles, es decir, que se pueden realizar una presión sobre ellos. Su densidad es bastante baja. Tiene bastante fluidez, como veíamos con estas partículas en constante movimiento, se difunden con velocidad y finalmente se componen de partículas en extremo desordenadas, como vemos acá, con mucho espacio vacío entre ellas, a diferencia del estado sólido y del estado líquido, y por lo tanto el movimiento de sus partículas va a ser bastante rápido y en las 3 dimensiones, es decir, a lo largo, a lo ancho y en lo profundo. Esa es la posibilidad que tenemos con, o las características que tenemos con los gases. Hay varias leyes que nos van a permitir poder explicar cómo se comportan los gases. También ya la habíamos visto en tareas anteriores, pero sin embargo las vamos a recordar acá para que entendamos mejor esos simuladores y lo que nos van a expresar. Entonces, la primera ley que tenemos es la ley de Boyle, donde nos relaciona la presión y el volumen cuando la temperatura es constante. Es decir, cuando la temperatura no va a variar, vamos a ver qué relación hay entre esa presión y ese volumen. Entonces, si tuviéramos, por ejemplo, una jeringa, como en este caso, y la llenáramos de aire, bueno, esa es la jeringa y lo que está en el interior se llama pistón. En ese momento está desocupada. Si llenáramos de aire
esta jeringa, lo que tendríamos es que el volumen pues va a aumentar, el volumen del aire que está ingresando aquí, y pues por lo tanto la presión que experimenta cada una de las partículas de ese gas pues va a ocupar un mayor volumen y va a tender a disminuir la presión. En este caso, la presión es inversamente proporcional al volumen. A mayor volumen va a haber menor presión en cuanto al gas. Recordemos que la presión es la fuerza que ejerce en un área específica. Esta fuerza pues será menor a la medida en la que va a aumentar el volumen. Es lo que hablábamos hace un momento. Presión es inversamente proporcional al volumen. Si hiciéramos ese experimento que les acabo de mencionar, de mover este pistón para que ingrese un nuevo volumen de aire, por lo tanto vaya a cambiar la presión, pues tendríamos la ecuación de Boyle, donde dice que teníamos inicialmente una presión y un volumen para ese gas que estábamos evaluando y que se ha ejercido un cambio donde tanto la presión como el volumen van a cambiar. Esta es la fórmula o la ecuación que tenemos para esa ley de Boyle, donde nos dice que el volumen es inversamente proporcional a la presión. A mayor volumen va a disminuir la presión. En cuanto a la ley de Charles, pues me habla de la relación entre la temperatura y el volumen de un gas cuando la presión es constante. En el anterior estábamos viendo que la temperatura era constante. En este cambio, la relación entre temperatura y volumen cuando la presión es constante. Entonces, para entenderlo un poco más, aquí tenemos un globo aerostático, el cual funciona por calor. Entonces, recordemos que para que esto funcione, aquí debemos tener un combustible al que se va a encender y va a permitir que las moléculas de aire que estaban presentes en este globo se calienten y al calentarse, pues van a ocupar un mayor volumen. Inicialmente tienen un espacio muy pequeño, pero al calentarse van a ocupar todo el volumen que tenía este globo aerostático. Por lo tanto, al aumentar ese volumen, porque aumentamos la temperatura, lo que va a ocurrir es que el globo va a empezar a ascender, a subir, y de esta forma pues puede hacer este transporte que conocemos. Se puede decir entonces que a medida que aumente la temperatura, va a aumentar el volumen para gases como el aire u otros tipos de gases. En este caso, el volumen es directamente proporcional a la temperatura cuando la presión y el número de moles es constante. Entonces, se puede expresar que si yo tenía un volumen y una temperatura inicial para ese gas que estamos evaluando y se genera un cambio, pues voy a tener un volumen nuevo y una nueva temperatura dadas las nuevas circunstancias con las que ella ha cambiado. La otra ley que vamos a ver es la ley de Gay-Lussac, en la cual me habla de la relación entre la temperatura y la presión de un gas, y en este caso, lo que no me va a variar es el volumen va a ser constante. En este caso, entonces, estamos hablando de que la presión es inversamente proporcional a la temperatura, y estaríamos hablando en este caso que si teníamos una presión y una temperatura dada para un gas en unas condiciones iniciales, lo que va a ocurrir es que va a tener una nueva presión y una temperatura que van a variar de acuerdo a esas condiciones a las que se le han dado a ese gas que tenemos en este momento en cambio. Recordemos que cuando estamos hablando de gases, la temperatura la vamos a expresar en grados Kelvin y la presión la vamos a expresar en atmósferas de presión. Esto debido a que cuando hicimos los ejercicios vi que teníamos algunas falencias, no todos, en cuanto a la expresión que les dábamos a estas unidades. Entonces recordemos, temperatura, grados Kelvin y la presión en atmósferas. Tendríamos finalmente otras leyes que me hablan de esos gases ideales y ese comportamiento. Por ejemplo, está la ley de Avogadro y volumen estándar,
donde me habla de la relación entre la cantidad de gas y su volumen, cuando que la temperatura y la presión es constante. En este caso, entonces, el volumen y el número de moles va a ser directamente proporcional. Es decir, que si aumenta el volumen, pues me puede aumentar ese número de moles que está presente. Y cuando haya una variación, pues voy a tener un nuevo volumen y una nueva cantidad de moles presentes en ese gas. Cuando combinamos esas tres ecuaciones que les acabo de contar, pues tenemos la ecuación combinada de los gases, que me habla de la relación entre la cantidad de un gas y su volumen y la temperatura. Entonces, en este caso, tendríamos una presión inicial, un volumen inicial sobre su temperatura, y esto va a ser igual al cambio que le demos a la presión, al volumen y a la temperatura en un nuevo sistema. En este caso, la cantidad, es decir, el número de moles, va a ser constante. Será un repaso chiquitico de esas leyes de los gases. ¿Qué debemos hacer en la práctica número 3? Tenemos igualmente dos partes. En la primera, entonces, en el protocolo del componente práctico, en su página 23, van a encontrar un simulador para comprobar la ley de Gay-Lussac. Entonces, la idea es que lo abramos, ingresemos a este simulador y podamos seguir las instrucciones del mismo protocolo que están desde la página 22. Cuando realicemos esto, la idea es que nos vayamos al formato de informes y realicemos o completemos la tabla número 4 y con ello poder finalmente reportar toda la información en una gráfica número 2 que también vamos a llevar a ese formato de informes de laboratorio. Entonces vamos a esta primera parte y regresamos para ver la segunda. Entonces, abramos el simulador. Ya tenía listo el protocolo, entonces permítanme en un segundo, les comparto la pantalla, teniendo en cuenta ahora que vamos a mirar o visualizar es el protocolo. Listo, ahí ya estoy compartiendo la pantalla. Entonces, si nos vamos al protocolo de la práctica, ¿dónde está la número 3, leyes de los gases? Permítanme un segundo, qué pena con ustedes. Listo. En la práctica número 3, entonces, ustedes van a encontrar, como vimos la semana pasada, propósito, objetivo, las metas, las competencias de esta actividad, la fundamentación teórica que nos habla de las leyes de los gases, de la cantidad y las propiedades que tienen cada uno de ellos, la descripción de la práctica, las diferentes páginas donde podemos revisar o consultar la información para poder desarrollar esta práctica. Y vamos al procedimiento. Entonces, en esta página 22, en la primera parte, que es la comprobación de las leyes de Gay-Lussac, ustedes deben desarrollar cada uno de los pasos que tenemos acá. Ya les voy a dar un ejemplo. Y en la página 23 van a encontrar el enlace para ingresar al simulador. Entonces, nuevamente hacer control clic sobre ese enlace. Esperamos que nos abra. Este es un poquito más sencillo de poder aplicar. No tiene, digamos que, indicaciones de flash de que debemos adicionar un player. No, con eso se puede trabajar. Listo, muchachos. Entonces, mucha atención acá porque vamos a ver el paso a paso de cómo van a trabajar este primer simulador para el día de hoy. Entonces, van a ingresar, este simulador nos da dos opciones, o la introducción o las leyes. Cuando hablamos de las leyes es la explicación de cada uno de ellos. Lo que vamos a hacer en este caso es ingresar al enlace de introducción. Estando acá, entonces, ¿qué podemos tener? Me están dando. Puedo cambiar el ancho, es decir, el volumen, el área donde se va a trabajar el experimento. Me va a dar un cronómetro que aquí ustedes deben activar haciendo clic en este cuadro y dándole play acá cuando lo requiramos. Si queremos eliminarlo, simplemente es dar clic aquí donde está esta línea. Activar.
hacemos clic sobre el cuadrito que está vacío. ¿Qué más tenemos? Podemos ver la variación de la presión gracias a este manómetro y me va a dar la información en atmósferas de presión o en kilopascales, pero como les acabo de decir, la idea es que podamos trabajar la información en atmósferas de presión. Tenemos un termómetro donde me va a dar la información del cambio de temperatura en grados Kelvin y en grados Celsius. En este caso, para la parte 1 de la práctica 3 es necesario que tengamos en cuenta los dos cambios de temperatura, tanto en grados Kelvin como en grados Celsius. Y tenemos este pistón donde me va a ejercer un cambio en el volumen presente de las partículas. Cuando no requiera ya más este ejercicio, sino que quiero volver a iniciar, pues aquí en este botón naranja, que conocemos normalmente como actualizar, le pueden dar clic para que reinicie el proceso. ¿Qué más me puede cambiar? En este baldecito que está acá podemos variar la temperatura, o aumentarla o disminuirla. Entonces, lo que hago es hacer presión hacia arriba si quiero ofrecerle calor al sistema, o mantengo la presión y lo bajo para disminuir esa temperatura. Puedo cambiar las partículas, la partícula o fría o caliente, como la quieran trabajar. O utilizar este botón cuando hagan un cambio, también de borrar solamente la actividad anterior que realizaron con este botón que tenemos a este costado. Listos. Digamos que ese es como el reconocimiento de este simulador. Entonces, ¿qué nos pide ese paso a paso de parte 1, comprobación de Gay-Lussac? Entonces, ustedes inicialmente van a activar el cronómetro. Entonces, damos clic sobre el recuadro al lado izquierdo del cronómetro y le damos en el triángulo para que inicie el cronómetro. Luego vamos a inyectar gas a este sistema cerrado. ¿Cómo lo hacemos? Como les acaba de mostrar, lo que vamos a hacer es elevar este pistón y empezar a inyectar aire, de tal manera que lo que voy a hacer es, haciendo clic sobre el pistón, dejando que ingrese algo de aire, hago clic y voy disminuyendo o bajándolo, de tal manera que de esta forma lentamente va a ir ingresando el gas hacia este sistema cerrado. Pueden ver el comportamiento de las partículas a una temperatura de 300 grados Kelvin y a 1.4 atmósferas de presión. Recuerden que aquí pueden ver los grados Celsius, entonces puedo hablar de 300 grados Kelvin o 27 grados Celsius. ¿Qué más me pide el paso a paso? Que nuevamente continúe este cambio de presión, ingresando aire al sistema y verificando cómo me cambia tanto la presión como la temperatura. En este caso lo que estamos viendo es que a una temperatura constante, porque no ha cambiado, cómo varía tanto el volumen como la presión. Entonces, la idea es que ustedes, gracias a este manómetro, puedan ir desarrollando la tabla 4 del anexo formato informes, de tal manera que puedan registrar la temperatura, tanto en los grados Kelvin como en los grados Celsius, y llevarlo a este recuadro. Entonces, por acá ya les tenía listo el anexo. Aquí está nuestro informe número 3, igual que la semana pasada, van a encontrar, colocar su nombre, la fecha, el grupo, el tutor. Les recuerdo, mi nombre es Dolly Tenjo. Resumen, palabras claves, el objetivo, introducción, marco teórico, qué materiales usamos, y aquí está la tabla 4 que les contaba hace un momento. Entonces, ¿qué vamos a colocar? Vamos a colocar en este lado la presión. Entonces, voy a disminuir la presión nuevamente, vean, bajo un poquito. Al aumentar aquí el pistón, estoy aumentando la presión. Con 3.5, vamos a ver cómo me varía en este caso la temperatura. Luego, pues me pide el anexo que en la parte inferior del simulador le adicionemos calor. Entonces, lo que hacemos, como les explicaba, es mantener presionado esta parte de este baldecito
y llevarlo hacia arriba para que aumente la temperatura. Vea que cómo está variando. En este caso, entonces, debemos recordar que tenemos que tomar la temperatura tanto en grados Kelvin como en grados Celsius. Y ese dato lo vamos a llevar registrado a la tabla número 4. Importante, las mediciones que vamos a tener en cuenta en este caso van a ser las variaciones. Cuando yo aumento la temperatura, ¿cómo me va a cambiar esta temperatura en grados Kelvin, en grados Celsius, y cómo me varía la presión, teniendo también en cuenta el tiempo? Entonces, realmente lo que van a hacer acá es, iniciamos nuevamente, abrir el cronómetro, activarlo, subir el pistón de ingreso de gas a este sistema cerrado y empezar a disminuirlo suavemente, es decir, vamos a ingresar un volumen determinado de aire a este sistema cerrado. Con este volumen, teniendo en cuenta la presión y la temperatura, lo que vamos a variar es la temperatura. Con lo que ustedes deseen, con el volumen que deseen iniciar. Entonces, iniciamos en este caso con 300 grados Kelvin a 1.9 atmósferas de presión. Si quieren, este es el primer dato que anotan en este costado, teniendo en cuenta grados Kelvin y grados Celsius. Aumentamos en un primer momento temperatura. Me varió a 3.9 grados Kelvin, 36 grados centígrados, y ahora estoy hablando de 1.9 atmósferas. Segundo dato, lo anoto en esta tabla número 4. Nuevamente, aumento temperatura, ahora me da 3.15 grados Kelvin, si quieren anotan también el tiempo recorrido, nos tocaría aquí ampliar una nueva columna dándose tiempo, y verifican cómo cambió presión y temperatura. Entonces acá tenemos 3.15 y 42 grados Celsius, y hablamos de 2 atmósferas de presión. Hacemos el mismo intento y nuevamente verificamos tanto tiempo como cambio o variación de la temperatura en los 2 grados y cómo me cambió la presión. Esta actividad deben hacerla 10 veces hasta que registren completamente los datos de esta tabla. Importante en este caso que también registren el tiempo, pues para ver cómo me va a variar la información. Cuando tengan lista ya esta tabla, se van a remitir a un formato Excel. Aquí lo que hice fue copiar esta misma tabla que teníamos en el anexo, véanla, las diferentes lecturas, presión y la temperatura. Pero en este caso me están pidiendo que grafique la temperatura en el eje X. Verifiquen, esto está en el protocolo de la actividad, paso a paso. ¿Qué me dice? Parte 1. Una vez que realicemos los incrementos de calor, registrar o completar 10 mediciones de temperatura y presión en esa tabla 4. Detenemos el cronómetro y registramos el tiempo empleado en segundos para esa actividad. Y construimos un gráfico que presente la relación entre temperatura versus la presión con los datos de temperatura en el eje X. Entonces lo que hice fue copiar esa tabla, pero coloqué en la parte izquierda la temperatura y la derecha la presión, dado que Excel me toma en cuenta los datos del eje X a los que yo encuentro en el costado izquierdo. No siempre se puede hacer eso, ustedes simplemente haciendo un cambio en el formato del gráfico pueden hacer que varíen los ejes, pero para que no se compliquen tanto la vida, mi consejo es que lo trabajen así, la temperatura la escriban en el costado izquierdo y la presión en el costado derecho. Me pide el protocolo que debo registrar los datos de temperatura en el eje X. Y adicional a esto, me va a pedir, se perdió acá, que registre la información en el formato de informe de laboratorio y lo registre acá. ¿Qué más me pide? Dentro de los cálculos, que como la semana pasada, nuevamente ajustar la gráfica por mínimos cuadrados y determinar la pendiente de la recta. Entonces, ¿cómo saco esa información? Entonces, vuelvo al Excel, me dirijo nuevamente a colocar en el costado izquierdo nuevamente temperatura, presión al lado derecho y
como me está pidiendo que debo tomar la temperatura en grados Celsius, no en Kelvin, pues lo que hago es tomar la columna de Celsius. Si quieren, no lleven al Excel la de Kelvin porque en este caso no la necesitan. Si no se quieren confundir, pues no la copien ahí. Y como ya lo registré, lo que hago es mantener presionado la tecla Control y tomar la información de la presión. Lo que hago es tomar todos los datos que están ahí. Entonces ya tengo tanto la tabla o los datos de grados Celsius y de presión ya registrados. Me voy a la parte de insertar y lo que necesito es graficar un, en este caso, por dispersión. Entonces puedo utilizar esta gráfica que está acá. Entonces hago clic sobre la gráfica de dispersión y tomo esta que es de los puntos o los valores aleatorios sin necesidad de que están regidos por una sola línea. Y verificamos que la información sea correcta. Entonces aquí me dice, por ejemplo, que 23 grados centígrados la extrapolo a una atmósfera de presión. Pues veamos. Si esto es de 20 a 25, 23 debe ser más o menos el centro. Y en presión, que debe estar en el eje Y, debe haber una atmósfera. Es correcto. Para 25 grados Celsius me debe registrar una atmósfera de 1.2. 25 grados Celsius y sí está en 1.2. Listo, ya realicé esos cambios. Pueden ajustar entonces la gráfica, donde cuando yo hago clic ya en la gráfica o cuando ya la diseñan me aparece este nuevo menú que dice diseño. En este menú diseño entonces vamos a esta parte que me dice agregar un elemento del gráfico y ustedes pueden cambiar aquí ya los títulos a cada eje. Entonces, por ejemplo, si le doy títulos de ejes horizontal, pues aquí colocaría que estoy hablando de la temperatura. Recuerden que es importante que ustedes registren la unidad, en este caso son grados centígrados. Ahí mismo puedo decir que quiero ahora cambiar el eje vertical y en este caso, pues lo que va a ir en el eje Y es presión y también registramos en qué unidad lo estamos trabajando. En este caso es atmósferas. Y pueden cambiar también el título. Entonces, dándole clic donde está este título o en insertar y le damos un título al gráfico acá encima. Entonces, en este caso es gráfica 2 y que estamos, no me cogió el cambio, nuevamente insertar título de gráfico en la parte superior y lo que requiero acá es colocar, si deseo, pongo el nombre, gráfica 2 y lo que estoy registrando es temperatura versus presión. Me pide entonces que registre la pendiente de la gráfica. Entonces lo que hago es nuevamente hacer clic sobre la gráfica, agregar elemento gráfico, línea de tendencia y acá, donde dice lineal, hago clic. De esta forma me va a crear la línea de tendencia. Para sacar la ecuación de esta línea, entonces lo que hago es nuevamente irme aquí, agregar elemento, líneas de tendencia, más opciones de la línea de tendencia y me abre este menú, el costado derecho. Me dirijo, no me lo cogió, vamos otra vez, línea de tendencia, más opciones de la línea de tendencia, y aquí donde aparecen estas tres líneas, me va a aparecer en la parte inferior, presentar ecuación del gráfico y presentar el valor de R cuadrado. Entonces recuerden que la pendiente es este número que encontramos aquí antes de la X, esa es la pendiente de la gráfica. Y el R cuadrado, entre más cerca esté a 1, pues me está dando un rango lo más ajustable a la realidad, lo más parecido a la realidad. De esta forma es que ustedes hallan la línea de tendencia y la pendiente de esta manera. Este gráfico entonces lo copian y lo van a registrar acá. Ya con ella lo que van a realizar ya es un análisis de parte de ustedes, donde les piden que calcule la extrapolación de la presión del gas y la temperatura al cero absoluto. Entonces, si yo llevara esto a un cero absoluto, ¿qué pasaría? ¿Qué cambios habría? Esos análisis de ustedes, muchachos. Y la pregunta, si de verdad existe un estado, en el estado gaseoso con un cero absoluto, como pasa, por ejemplo, con un estado líquido. Te están preguntando si en el estado gaseoso pase a eso.
Ustedes viendo esto, mirando si llega al 0 o si no llega, con eso ustedes pueden determinar esta pregunta. Es más análisis. ¿Preguntas de esta parte? Listo, Juliet, muchas gracias. Bueno, eso sería parte 1 de la práctica 3. Nuevamente nos vamos al protocolo de la actividad y me dice que hay una parte 2. En la parte 2 vamos a comprobar dos leyes de gases, que fueron las dos primeras que hablamos en este inicio de clase. La ley de Boyle y la ley de Charles. Recordemos que la ley de Charles me habla de esa relación entre volumen y temperatura, donde hablan que el cambio de ellos es directamente proporcional, es decir, que al aumentar el volumen me va a aumentar la temperatura. Y la ley de Boyle me habla de la relación entre volumen y presión, donde en este caso es inversamente proporcional. Si me aumenta el volumen, me va a disminuir la presión o viceversa. Para esto, entonces, vamos a utilizar otro simulador que en la página 23 van a encontrar ese enlace para el ingreso. Entonces, nuevamente hacen control clic sobre este enlace y les va a abrir un nuevo simulador. El simulador está en inglés, pero recuerden que en Google Chrome les puede salir de una vez esta posibilidad de que de una vez se traduzca a español o que se mantenga en inglés. Ustedes deciden. Si no les sale esto, mi consejo es que aquí donde están estos tres punticos, les va a aparecer por este lado. A mí ya no me aparece porque ya está la traducción. Traducir al español. Le hacen clic sobre él y lo cambian. En este caso a mí no me aparece porque es la primera opción que obtengo cuando abro la página. Entonces, aquí lo que van a encontrar nuevamente es un simulador de estas tres leyes de los gases. Vamos a ir con esta primera, que es la ley de Boyle. Entonces, recordemos que para este caso deben revisar nuevamente el paso a paso que se encuentra en el protocolo, pero igual aquí les voy a explicar el manejo rápidamente de cada uno de ellos. ¿Qué tenemos acá? Entonces, tenemos un manómetro donde vamos a poder variar la presión, o disminuirla o aumentarla. Un termómetro donde, recordemos que la ley de Boyle en este caso la temperatura es constante. Entonces, en este caso, la actividad la vamos a manejar a 298 grados Kelvin. Ella no va a variar porque la ley de Boyle me habla de que vamos a evaluar la presión y la temperatura, la presión y el volumen cuando la temperatura es constante. ¿Qué más tenemos? Tenemos aquí en un circuito cerrado un volumen determinado y un pistón que me va a dar un cambio a la presión que se está ejerciendo sobre estas partículas gaseosas. En el volumen también lo podemos o disminuir o aumentar, dependiendo de lo que queramos calcular o reconocer. Este simulador me da la información que tenemos inicial de el simulador. En este caso, como cambio partículas iniciales, me dice que tengo una presión de una atmósfera, que aquí está registrada en el manómetro, un volumen inicial de 3 litros, que es la que tenemos acá, y la temperatura que no me va a variar es de 298 grados Kelvin. Entonces, ¿qué me dice ese paso a paso del protocolo? Que ustedes inicialmente lo que van a hacer es realizar un cambio en la presión. Entonces, en este caso me piden que haga un cambio a presión de 1.5. No lo voy a hacer así porque es la actividad que ustedes deben hacer. ¿Cómo hacen para variar esa presión? Vean que los cambios que me van a dar acá van a variar. Entonces, quiero cambiar la presión, me dice el protocolo que es a 1.5. Lo voy a dejar a 1.3. Vean que aquí puedo tener claridad de cómo me está cambiando esta presión. También lo que puedo hacer es un cambio en el volumen. Entonces, vean, en este caso estoy viendo cómo me cambia un dato con respecto al otro. Si les quedó mal la información y quieren cambiarlo nuevamente, como en el simulador anterior, hay una forma de reiniciarlo, que sería este círculo con flecha, y me da nuevamente la posibilidad de iniciar el proceso. Entonces,
Entonces el simulador me está pidiendo el paso a paso que vaya a variar estos cálculos, tanto del volumen como el de la presión que se ajusta en el panel. Entonces, me dice que haga esa variación, entonces, de la presión. Voy a cambiarlo a 1.3, revisen en el protocolo, dice que cambiemos a 1.5, pero como no quiero que tengan el mismo dato, sino que lo puedan hacer ustedes, solamente lo llevo a 1.3. Siguiente paso, lo que tengo que hacer es calcular en cuánto me varió el volumen al aumentar la presión. Entonces lo que hacemos es, sobre este botón que dice calcular, hago clic y inmediatamente me da el cambio que tuvo el volumen al haber aumentado la presión. Si ustedes recuerdan, se acaba de decir que en la ley de Boyle lo que vemos es que el volumen es, en este caso, es inversamente proporcional a la temperatura, perdón, a la presión. Cuando me varía la presión, en este caso aumente la presión, ¿qué ocurre con el volumen? Disminuye. Este dato, entonces, ya me lo está registrando aquí en la gráfica que aparece en el costado derecho. Cuando he hecho este cambio, lo que hago es aquí, encima de la gráfica, hacer clic sobre este botón de adicionar un nuevo dato. Y ya me activa el cambio número 3. Nuevamente lo que hago es una variación en la presión. El protocolo me pide que lo haga a 2. Yo para este ejemplo lo voy a llevar es a 1.7. Ven que aquí calculo exactamente esa atmósfera. Y le doy clic en el botón calcular del volumen para que me diga cuánto varió y ver si es cierta ese postulado de la ley de Boyle, donde la presión y el volumen son inversamente proporcionales. Vean que, como voy registrando la gráfica, me va variando dependiendo del cálculo que yo esté dando. Le doy calcular y nuevamente vemos que es cierto. Cuando yo aumento la presión, el volumen me va a disminuir. Y hacen lo mismo, nuevamente, dos actividades más, es decir, nuevamente toman dos datos adicionales. Entonces, sobre la gráfica, encuentran este botón que dice adicionar dato, hacen clic, aquí aparece el número 4 y me registra la posibilidad de hacer esa variación tanto en presión como en volumen y conocer el cambio. La idea es que nuevamente ustedes aumenten la presión. De aquí en adelante, es decir, estos dos datos, ustedes son libres de tomar el dato que ustedes deseen. Entonces, en este caso quiero ver cómo me varía a 2.3. Aquí verifico que sí es el volumen, la presión que quiero evaluar. Le doy clic en el botón calcular y me dice que el nuevo volumen es 1.3. Nuevamente, al aumentar la presión, me ha disminuido el volumen con respecto a esos datos que tenía inicialmente. Vean cómo me está variando la gráfica. Finalmente tomo un nuevo dato. Nuevamente ustedes son libres de hacer la variación que ustedes desean. Le dan calcular y registran ahora estos datos que ustedes tienen y sobre todo es que le tomen pantallazo a esta gráfica. Esta gráfica la llevan a el anexo que tenemos de informes de laboratorio y aquí van a registrar los pantallazos de estas gráficas que les van a dar la información. Dentro de este mismo simulador, ahora van a ir a hacer la ley de Charles, así que hacen clic ahora sobre este botón que se encuentra en la mitad. Y nuevamente lo que hacemos es verificar qué nos está ofreciendo este simulador y el paso a paso que tenemos de la gráfica. Entonces, en este caso, tenemos nuevamente un manómetro, pero si ustedes se dan cuenta, no tenemos la posibilidad de hacer la variación, porque en la ley de Charles me dice que la presión se mantiene constante. Lo que me va a cambiar es el volumen y la temperatura. En este caso, el volumen y la temperatura sí las vamos a poder variar. Vean nuevamente el volumen, tiene esas flechas para aumentar o disminuir el volumen de este gas. Y en el termómetro, que también es en grados Kelvin, vamos a ver la variación al disminuir o al aumentar la temperatura. Nuevamente tenemos el registro del gráfico, donde podemos adicionar nuevos datos y en este caso calculamos presión, volumen y temperatura en cada una de las actividades que vayamos a realizar.
Ahora ya reconociendo este simulador, lo que vamos a hacer es irnos al protocolo y verificar qué me están pidiendo que haga en este caso. Entonces aquí está el de la ley de Boyle, que fue lo que acabamos de hacer, y desde la parte 5 está la ley de Charles. Me dice entonces que el simulador por defecto ya está con un volumen de 3 litros y una temperatura de 98 grados, que es lo que estamos viendo en este momento. Ahora me dicen que debemos hacer una variación y ajustar el volumen a 3.5 litros, empleando la opción volumen. En este caso, me están pidiendo que aumente el volumen. Entonces, lo que hago es clic sobre esta flecha hasta llevarlo al volumen que me está pidiendo el protocolo. Aquí ustedes pueden ver el movimiento cómo varió, pero para saber exactamente que está en el volumen que requieren, pues miren el dato que se encuentra aquí abajo. Y lo que van a hacer ahora es calcular la temperatura dando clic sobre este cajoncito que se ha validado. Y me da que es 3.48. Recordemos que la ley de Charles me dice que el volumen es directamente proporcional a la temperatura cuando la presión es constante. Al haber aumentado nosotros el volumen, pues ¿qué esperaríamos según esta ley? Que también me aumentara la temperatura, lo cual es correcto. Acabamos de ver que el volumen aumentó y la temperatura también aumentó. Como en el paso anterior, lo que ustedes deben hacer es irse aquí encima de la gráfica y dar un nuevo dato. Ya tengo un dato 1, un dato 2, ahora quiero tomar un tercer dato. Al hacer clic sobre adicionar un nuevo dato, donde está el dato número 2, me aparece sobrepuesto el número 3 y me da la opción de variar tanto volumen como temperatura. El protocolo ahora me dice que lo lleve a 4. No lo voy a llevar a 4 porque ya está el cambio que ustedes van a hacer. Lo quiero llevar, en este caso, a 4.4. Y le doy calcular temperatura. Y verifico de verdad si hay un cambio y que la gráfica me haya cambiado. Para el cambio 4 y cambio 5, ustedes ya son autónomos de realizarlo, ya sea aumentando o disminuyendo el volumen para ver cómo me varía la temperatura. Lo que hacemos nuevamente es dar adicionar dato y hacen la variación en el cálculo o en el volumen o la temperatura que ustedes quieran comprobar. Y aquí es donde se me va a dar ese nuevo dato. Cuando lo tengan, nuevamente adicionar dato y hacer lo mismo. Cuando tengan los 5 datos, le toman pantallazo a este gráfico, lo llevan a el anexo formato de informe y lo van a pegar en esta sección. Aquí ley de Charles, aquí ley de Boyle. Y con esto lo que ustedes van a hacer es analizar esas dos gráficas con estas 3 preguntas. Identificando claramente cómo variaron esos comportamientos del gas cuando aumentábamos o disminuíamos una de esas características, o la temperatura, o la presión, o el volumen. Eso sería práctica 1 y es lo que ustedes harían de aquí hacia las 10 de la mañana. ¿Preguntas de esta parte, muchachos? Listo. Entonces, muchachos, voy a dejarles pues abierto el Google Meet. Voy a terminar en este momento la grabación. Nos encontraríamos a las 10 de la mañana nuevamente en este enlace. Por el link que tenemos del grupo de Skype, voy a estar pendiente de ustedes todo el tiempo para resolver inquietudes que tengan sobre esta práctica número 3. A las 10 les doy la explicación de cómo realizar la práctica número 4 y continuamos el acompañamiento vía Skype. Entonces, los invito a trabajar nuevamente en sus